diputada presidenta del Consejo. Muy buenos días. En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Viene el fiscal metropolitano sur? Sí, no, se lo tengo claro. Por favor, comenzar a intervenir por la Pero no está, pues. Crisis, Sí. ¿qué pasa para tomar asiento? Muy bien. El acta de las sesiones anteriores se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y nuestro secretario dará la lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Confirmación de la asistencia de la señora María Eugenia Manó, Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, y en representación del Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Aos, vienen los señores Héctor Barros, Fiscal Regional Metropolitano Sur, y Cristian Toledo, Fiscal Adjunto. También en las carpetas de los señores diputados se encuentra el informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional referido a la historia de la ley artículo por artículo del artículo 32, número 13 de la Constitución Política de la República respecto a la expresión velar. Y también hemos recibido una comunicación de la diputada doña Carmen Herst. Ella, junto con Saludar, informa que no podrá asistir este día a la comisión especial debido a permiso debidamente informado a la Secretaría General de la Cámara. Eso es todo, señora Presidenta. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra. Puntos varios, diputadas, diputados. Puntos varios, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a dar la bienvenida a la señora María Eugenia Manó Tapia, Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, como a su equipo asesor, agradecerles que hoy día estén con nosotros, y también al Ministerio Público, a don Héctor Barro Vázquez, Fiscal Regional Metropolitano Sur, bienvenido don Héctor, y a don Cristian Toledo Álvarez, Fiscal Adjunto, bienvenido a los dos. Y sabemos que tiene complicaciones en sus horarios y agradeciéndole, ¿no es cierto?, a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, ustedes van a poder exponer en la primera etapa de la comisión. Así que le ofrecemos la palabra a don Héctor. Muchas gracias, señora Presidenta. Solo para efecto de contextualizar e indicar, en primer lugar, de que la información que podemos entregar nosotros como Ministerio Público es una información bastante reducida, toda vez que, de acuerdo a nuestra legislación, de acuerdo al Código Procesal Penal concretamente, existe reserva sobre los antecedentes de la investigación respecto a terceros, y por lo tanto la información que puedo entregar es información bastante general en términos de poder ilustrar de manera amplia, en este caso, a esta comisión. En primer lugar, señora Presidenta, indicar que la Fiscalía Metropolitana Sur tiene asignadas 2 causas referidas a la materia por la cual hemos sido citados. En primer lugar, la causa RUC 18.010.33087-0, y la segunda es la 18.011.7303-5. En este caso son causas, la primera por nombramientos ilegales y el segundo caso por tráfico de influencia. Concretamente, señora Presidenta, indicar de que nosotros estamos abocados principalmente, y en la actualidad existe en una de las causas, concretamente en la última que señalé, el ministro señor Emilio Elgueta Torres, formalizado en la investigación por los delitos que yo acabo de señalar, tráfico de influencia. Y tenemos ahí plazo vigente, fue formalizado el día 26 de abril del presente año y tenemos
un plazo de investigación de 6 meses y por lo tanto la investigación está todavía con diligencia realizándose. Y en el caso de los nombramientos ilegales está referido al otro ministro de la Corte de Apelaciones, concretamente a don Marcelo Vázquez Fernández y a su hija doña Carla Vázquez, quienes son los principales o los, en este caso, posibles, investigados actualmente y posibles también formalizados si es que fuera el mérito de los antecedentes así lo arrojaran. Por lo tanto, las diligencias que se están realizando concretamente acá dicen relación con una serie de tomas de declaraciones, peritaje referente a alguna evidencia que se ha levantado, revisión de la evidencia en concreto, para poder determinar si serán formalizados además por algún otro delito. Sí tenemos, respecto al ministro Elgueta, ya fijada una audiencia para el 19 de julio para efecto de reformalización, donde se van a agregar cargos nuevos. Esa es la información que tengo en términos concretos, señoría. O sea, perdón, señora Presidenta. Sí. Es la malformación judicial. Es solo la costumbre, me sí, imagino. la costumbre, ¿no?, de ir a... Muy bien, lo entendemos así. Ofrezco la palabra en relación, ¿no es cierto?, a lo que ha expuesto don Héctor Barro, fiscal regional metropolitano sur. Ofrezco la palabra. Diputado Castro. Saludar al Consejo de Defensa del Estado, a su presidenta, al fiscal, señor Barro. Mire, la connotación ha sido tan grande que yo quisiera preguntarle a ustedes qué piensan del informe que ha llevado al Pleno la ministra Rosa María Maggi, que hizo una investigación al interior del Poder Judicial, que todos sabemos que no se puede pronunciar nadie todavía porque recién este viernes se va a resolver, en definitiva, la apertura del cuaderno de remoción, o no. Pero, desde el punto de vista fiscal de lo que es la arista que iniciaron la Fiscalía Regional de O'Higgins, que fue muy lapidaria en un momento inicial en que incluso se dio a conocer una lista de abogados de la plaza, litigantes, que tenían relaciones presuntamente de favoritismo o eventualmente de interferencia en algunas causas judiciales de distinta naturaleza con algunos de los jueces involucrados y que aparecieron explícitamente señalados que eran objeto de investigación, por una parte. Y por otro lado, decirle que entendiendo que al interior de la Fiscalía de O'Higgins se ha producido también un sisma y un terremoto grado 10 en cuanto a la relación de dos fiscales que quienes hemos sido parlamentarios largos años en la zona aparecían como una dupla de trabajo bastante armónica, que llevaban adelante una tarea investigativa fuerte con casos emblemáticos, el caso de los sacerdotes en la sexta región, el caso de la Compañía General de Electricidad y otros más que eran de mucha connotación, más allá de la polémica al interior de ellos, que está siendo evaluada, de hecho, al interior de la Fiscalía en una arista penal, una arista administrativa, y que tampoco vamos a interrogar sobre eso, ni corresponde, sino exclusivamente sobre el mérito de lo que es el caso de los jueces. A mí me llama la atención cómo partió la denuncia de Fiscalía O'Higgins respecto de los jueces y los abogados que aparecen litigando y que son una lista larga y en cierta connivencia o tratos que eran impropios aparentemente. Y por otro lado me llama la atención el informe de la ministra Maggi en cuanto a que a las diversas personas que estaban dentro del Poder Judicial, en este caso señaladas o sindicadas con roles también de cierto favoritismo, clientelismo o exceso de poder, como se señaló respecto a un parlamentario explícitamente, no hubiera mayormente sustrato o elementos que se compatibilizaran con la energía que colocó la Fiscalía Regional en su momento respecto a una red, una trama más amplia de relaciones que muchas veces eran impropias. Entonces, usted que está llevando ahora este proceso, que ha mirado todo lo que ha sucedido, ¿cuál es su impresión jurídica desde el punto de vista del Ministerio Público? ¿Actuaron solo los jueces? ¿Había relaciones de interés, efectivamente, más allá del doctor Arena, más allá de la narcotraficante que aparece
favorecida eventualmente en una especie de soborno, cohecho. ¿Había una constelación de redes, como se presuponía inicialmente, con una influencia política también de protección, que permitía desarrollar libremente ciertas acciones, ciertas conexiones, ciertas peticiones, en el caso de los nombramientos, que pudieran albergar de alguna manera un poder dentro de un poder, por una especie de enclave dentro del Poder Judicial de O'Higgins? Porque se entendería poco, perdón, Presidenta, dirigió que hubieran actuado en solitario estos jueces, sin conexiones con otros, sin respaldos políticos. ¿Cuál es la imagen que usted tiene, sin entrar, porque no vamos nunca a interferir con la acción propia de la investigación, cuál es la noción que usted tiene de estos hechos en relación a quienes acompañaron, coayudaron, protegieron o dejaron a la vista y permitieron que sucedieran estas irregularidades que están en la investigación? Gracias, Presidenta. Ofrezco la palabra. Sí, diputada. Muchas gracias, Presidenta. Uno entiende que la Fiscalía en particular debe abstenerse incluso de emitir opiniones respecto al proceso que están llevando adelante en el proceso investigativo. Pero yo lo que quiero saber es que si este proceso de investigación tiene acompañado el secreto, es decir, si es que este proceso es secreto o no es secreto. Y si es que no fuera secreto, poder ver el cuaderno de investigación y poder ver si es que esta comisión tiene facultades como para pedir copia de dicho cuaderno. Eso nada más, Presidenta. Diputado Ilavaca. Diputado Corts. Gracias, Presidenta. Coligiendo de las palabras del diputado Juan Luis Castro, quizás la pregunta un poco más es si existe o no acá una red, finalmente. Existe una estructura que esté preparada justamente para poder sustentar este tipo de situaciones que se están investigando. Todo, además, considerando que esto todavía no ha sido zanjado, o sea, ni administrativa ni judicialmente. Por lo tanto, ahí nosotros como comisión investigadora, ¿hasta qué punto llegamos ahí a poder dilucidar efectivamente si hubo o no un alcance? Porque efectivamente no vamos a poder no puede decir que estamos en proceso de investigación y además usted hace una presentación como del Ministerio Público ante un tribunal y el tribunal es el que determina finalmente si hay o no culpabilidad, si hay o no responsabilidad. Entonces, al respecto ahí, un poco tomando la presentación que hace el diputado Castro, si existiera, a juicio de ustedes, y eso sí es lógico plantear con la teoría de la Fiscalía para poder presentar alguna red exclusivamente desarrollada un poco para estos fines. Gracias, Presidenta. Diputado Chalper. Después, diputado Soto. Gracias, Presidenta. Yo no quisiera repetir las preguntas que ya se han hecho, así que simplemente creo que usted estará de acuerdo conmigo que una de las gracias de la reforma procesal penal fue separar de aquel juez que resolvía la causa penal la investigación, con el objetivo de hacerla más objetiva, más ecuánime para las partes, de acuerdo al principio de objetividad. Entonces, yo al menos creo que esta comisión no solamente tiene que circunscribirse al caso de los jueces de Rancagua, sino que también darse la oportunidad de poder reflexionar acerca de modificaciones legales y administrativas que permitan resguardar de mejor manera ese principio, que es tan importante para el futuro no solo del Ministerio Público, sino que también de la justicia en general. Digo esto porque me encantaría escuchar su opinión, entendiendo la dificultad de la situación en que nos convoca para darle la opinión, en cuáles prácticas instaladas, voy a mencionar tres a modo de ejemplo, pero qué prácticas instaladas dentro de la dinámica investigativa o la dinámica desde la instalación del Ministerio Público podrían haber colaborado para lo que se configuró. Doy un ejemplo. Yo he sido insistente en estas sesiones, a riesgo de ser majadero, que aquí tenemos que regular de mejor manera la interacción que se da entre el mundo político y el mundo del Poder Judicial y también el mundo del Ministerio Público. Yo la verdad es que a mí me cuesta entender, le digo francamente, las audiencias que pueda tener un parlamentario con un miembro del Ministerio Público. No las entiendo, porque no veo que en medio de interacción recíproca daría pie para una audiencia privada y obviamente en los tiempos que corren da para pensar que esa audiencia privada lo que busca es influir en alguna investigación en particular. Por lo tanto, pensando en modificaciones legales que puedan colaborar en ese sentido, ¿qué opinión tienen ustedes o cómo es la relación del Ministerio Público con el mundo político y cómo lo resguardamos adecuadamente? Segunda pregunta, respecto a la relación con los medios de comunicación.
Yo soy de los que creen que acá tenemos que regular de mejor manera porque no es posible que los expedientes estén a vista y paciencia en los cuerpos de reportaje los fines de semana. Yo la verdad es que me cuesta entender por qué eso, aquí lo hemos normalizado, pero no es normal. O sea, si uno mira el país que quiera, relativamente referente, no es normal que los expedientes judiciales sean de uso y conocimiento de programas periodísticos, o cómo lo vamos a regular, porque en el fondo esto lo hemos normalizado, pero francamente afecta el derecho de defensa y obviamente también a veces tendencia la investigación al punto de que aquel que se quiere oponer tiene a todo el medio de comunicación en contra de la opinión pública. Entonces, francamente, eso debilita la presunción de inocencia. Y lo tercero, ¿hasta qué punto o cómo podemos regular mejor? Porque el Código Procesal Penal lo que hace es hacer referencias bastante generales respecto de los mecanismos que tiene el Ministerio Público de poder investigar con y sin autorización por parte del juzgado de garantía. Pero ¿cómo podemos regular mejor? ¿Es razonable que un fiscal tenga lentes con un no sé qué sería, una cámara óptica? Yo no soy experto en temas de espionaje, pero no me dedico a eso al menos. Quizás me podría empezar a dedicar. Oiga, pero francamente le digo, ¿cómo podemos regular mejor qué cosa es razonable o no en el contexto de una investigación? O sea, ¿hasta qué nivel llega? Yo entiendo que ustedes investigan con mucho celo, pero no sé si tanto. Entonces, me encantaría saber qué opinión tienen para nosotros poder mejorar la legislación en esa dirección. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, diputado Chalper. Diputado Soto. Gracias, presidenta. Agradecer a don Héctor. No alcancé a escuchar su intervención, tuve que salir un momento. Sin embargo, quería aprovechar la instancia y que estén acá, ¿verdad?, en representación de la Fiscalía, del Ministerio Público, porque yo creo que todos acá podemos concordar, ¿verdad?, de que a raíz de los hechos que nos llaman a la creación y al trabajo de esta comisión investigadora se ha generado, ¿verdad?, una crisis institucional importante al nivel regional primero, ¿verdad?, en la región de O'Higgins, de la cual varios de nosotros formamos parte, pero también a nivel nacional, ¿verdad?, y que podría llegar a tener ribetes de esas características. Evidentemente que esa crisis es mucho más profunda y más importante que simplemente solucionar el problema, ¿verdad?, de la audiencia, cuándo se reúnen, ¿verdad?, de qué manera, bajo qué tipo de regulación. Son crisis que son mucho más profundas y que van desde los sistemas de nombramiento, ¿verdad?, tanto de los jueces como de los propios fiscales, ¿verdad?, a las relaciones de confianza muchas veces que se dan entre los jueces, los fiscales y personas del mundo político, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es un poco el límite desde la perspectiva de ustedes, ¿verdad?, entre esta relación que se tiene que dar? ¿Cuáles son las experiencias comparadas? ¿Por qué en nuestro sistema ha estado fallando esa relación? ¿Por qué muchas veces, verdad, las intervenciones del mundo político, particularmente en el germen de los nombramientos de determinados cargos del servicio público, esa relación se mantiene en el tiempo, perdura y se va profundizando y consolidando mucho más, ¿verdad? Creo que es una relación que es peligrosa desde el punto de vista de la independencia y la autonomía que órganos como el Poder Judicial o el Ministerio Público tienen que tener en el ejercicio de sus funciones. Y en segundo lugar, me gustaría que se pudiera hacer también una autocrítica o una revisión crítica, una mirada crítica, tanto de lo que pasó como del estado actual de la Fiscalía, particularmente de la Fiscalía Regional de O'Higgins, ¿verdad?, que ha sido el epicentro del conflicto ahí cuando hemos tenido, ¿verdad?, dos fiscales, un regional y un fiscal adjunto que han estado públicamente, ¿verdad?, impugnándose sus posiciones de uno y otro lado. ¿Cuál es la situación actual a raíz de esta crisis generada en la región de O'Higgins? ¿Hay una situación que se ha ido estabilizando? ¿De qué manera se está resolviendo? ¿De qué manera se está abordando? Si se pudiera dar cuenta de aquella situación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Isacort. Gracias, presidente. Solo que me quedó una duda que plantear al señor fiscal. Desde el punto de vista de su experiencia como fiscal, por tanto, de la mirada del Ministerio Público, ¿cuál cree usted que son las dificultades que enfrenta la Fiscalía Regional de O'Higgins? Porque finalmente, y el diputado Soto lo planteó, esto es un tema que está circunscrito a la realidad regional, pero ha sido de impacto nacional. Por lo tanto, saber su mirada, su experiencia, si ha habido o no dificultades serias por parte del Ministerio Público para trabajar hacia los tribunales. O sea, si hubo trabas, hubo facilidades, hubo persecuciones,
¿Cómo fue o cómo cree usted que podría haber sido es la relación desde la Fiscalía Regional con los tribunales o con la Corte de Rancagua? ¿Por qué lo planteo? Porque si ha sido de tan impacto, trascendencia nacional, podemos estar a veces nosotros enfrentados a situaciones parecidas en otras regiones, pero no son conocidas aún. Por lo tanto, saber si esto está circunscrito exclusivamente a la región de O'Higgins o puede ser algo mucho más general. Gracias, Presidenta. ¿Con la palabra? ¿No? A ver, yo también en relación a lo que está pasando en la región, como bien decía el diputado Isacort y el diputado Soto, la mayoría de los que estamos aquí somos de la región, por lo tanto sabemos lo que está ocurriendo en el día a día. Y además esta sensación de que quién imparte justicia hoy, tanto en relación a lo que está pasando con la Corte de Apelaciones, pero además cómo se está investigando, qué es lo que se está investigando, qué es lo que está pasando. O sea, ya era lento, ya era complejo, de lo que estaba, entre comillas, en la normalidad. Imagínense ahora cómo está la región en este sentido. Entonces, a mí me gustaría saber si lo que tiene que ver con la custodia de las especies. Si lo que ocurrió con el fiscal Moya, esto es normal, no lo es, que un fiscal, ¿no es cierto?, rompa esta línea de custodia, y cuál fue la razón, si se puede saber a quién está, cuál fue la razón por la cual ocurre esto. Porque yo quisiera conectarlo con una denuncia que nosotros recibimos aquí y que la recibió la Seremi de Justicia de la región, en donde se iba... La denuncia era, ¿no es cierto?, que se iban a destruir, ¿no es cierto?, parte de la evidencia, sobre todo las grabaciones que se tenían. Entonces, si esto ocurre porque el fiscal quiso proteger, o qué es lo que pasa con este trabajo que se llevan los fiscales, ¿no es cierto?, a la casa y que son de preocupación en términos de las pruebas que se necesiten. Nos preocupa, y me sumo a lo que tiene que ver cuál es el diagnóstico de la situación de la Fiscalía de la región. ¿Y qué es lo que pasa con las medidas cautelares? Porque uno se plantea, bueno, frente a esta situación, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está pasando con la querella? Si hay una querella de capítulo, si va a existir una querella de capítulo o no, porque una de las complicaciones es la finalidad es por qué no se ha solicitado medidas cautelares. Nos preocupa, ¿no es cierto?, que frente a esta investigación, donde vemos que hay una trama tan importante de actores, donde existe una relación de amistad, vamos a llamarla de amistad entre comillas, bueno, pero ¿qué pasa con esas medidas cautelares que pueden incluso, si no se aplican, complicar la investigación? Si usted, a través de su jefe, por eso que nos interesaba mucho tener al fiscal nacional acá, ¿qué es lo que ocurrió con el senador Letelier? Si usted sabe qué es lo que ocurrió con él en esta reunión particular, privada, en donde se manifiesta, ¿no es cierto?, la preocupación por la Fiscalía de Rancagua. O sea, a ver si usted, dentro de los antecedentes, porque supongo que también será parte de la investigación que ustedes van a realizar, esta arista, ¿no es cierto?, política que la ha planteado el diputado Chalper, pero al mismo tiempo, en esa conversación, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre, una conversación privada, que además nadie sabe, ¿no es cierto?, cuáles fueron los planteamientos específicos de dicha reunión. Ofrezco al diputado Díaz. Gracias, Presidenta. Perdone que la haya interrumpido. Agradecer la presencia del fiscal Barros, que entiendo bien el nombre del fiscal nacional. Entonces, le voy a hacer una pregunta en función de eso. El día de la cuenta pública pude conversar un par de minutos con el fiscal. Le advertí que no le iba a pedir ninguna audiencia para que no se preste para malos entendidos. Pero no se escucha bien y yo que me escucho increíble. ¿Se escucha fuerte? Ahí sí. Ahí sí. Hola, hola, hola. Bien. Ahí sí, ¿no? Ya. Yo tengo una pregunta que va un poquito más a un tema de diseño institucional. Varios de los que estamos acá, o algunos de los que estamos acá, creo que Raúl, Gonzalo y no sé quién más, hemos presentado un proyecto, por ejemplo, para cambiar los mecanismos de designación de los fiscales, creando algo similar al Consejo de la Magistratura que existe en varios países de Europa. En realidad su origen es europeo, pero también hay en algunos países de América Latina con desigual resultado.
Y también para erradicar ahí las facultades disciplinarias, y también las sanciones y las calificaciones, porque hoy día esto está radicado en el propio Ministerio Público y ha sido frecuente ver conflicto entre el fiscal nacional y fiscales regionales, y que fiscales regionales investiguen a otros fiscales. Pero también, y yo solo quiero contar con toda franqueza, algo que se había advertido a propósito del caso no me acuerdo, ¿quién sabe italiano? Manipoliti, ¿no? Y ahora a propósito del caso Aldo Moro, y es el rol de los medios de comunicación en la actuación de los fiscales. Aldo Moro, no, perdón, del fiscal Sergio Moro, juez Sergio Moro, Aldo Moro, otra persona. Italiano todo eso, pero en Brasil, ¿no? Moro. Entonces la pregunta es, en algún momento el Ministerio Público tenía vocerías, y las vocerías eran la comunicación a los medios de comunicación de sus opiniones. Porque, claro, el proceso penal es público, pero lo que se definió como público es la actuación dentro de los distintos momentos procesales del juicio penal. Pero eso ha derivado en una enorme locuacidad de los fiscales. Por ejemplo, yo creo que lo dije en una sesión acá, me llamó profundamente la atención una aparición del fiscal Moya en un canal de televisión respecto a un juicio en particular que no recuerdo cuál era. Sobre todo porque los fiscales además deben regirse el principio de objetividad, es decir, deben ponderar tanto aquellas cosas que inculpan al imputado como aquellas que lo benefician. En cambio, si un fiscal va y dice, mire, yo tengo todas estas causas, ¿cómo se hace cargo luego de los elementos que puedan aparecer que benefician al imputado? Entonces, desde el punto de vista institucional, segunda variable, pareciera ser que el fiscal nacional no tiene poder. Yo tengo la mejor de las opiniones del fiscal Jorge Abos desde antes que fuera fiscal y la sigo teniendo. Y yo creo que muchas de las cuestiones que se le imputan obedecen a un diseño institucional, en el que es una suerte de jefe de servicio con atribuciones muy menguadas. Y por eso es que hemos visto este episodio, creo que ha dañado gravemente, y me hago cargo de eso, gravemente la imagen, no la credibilidad, la imagen del Ministerio Público, ¿no? Yo leí el reportaje que salía ayer, claro, me imagino a un fiscal con unos lentes, con una cámara, que me recuerda a Superagente 86. No, en serio, pero parece broma, pero no, pero eso me lo contaron. Pero me cayó, sí, pude haber dicho otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que más allá de lo risible, es tremendamente grave, porque la sensación que nos queda es que pueden haber interceptaciones telefónicas sin autorización judicial, pueden haber. Algunos dicen, por ejemplo, yo lo quiero decir con franqueza porque estaba investigando, que se cuelan los teléfonos de otros investigados en causas de narcotráfico que los jueces suelen conceder con frecuencia. No sé si es verdad o no, pero es uno de los rumores que circulan, ¿no? Entonces, se meten varios teléfonos y se pincha. Esta práctica de andar con lentes con cámara es única y exclusiva del fiscal Moya. Ha habido otros episodios similares. ¿Cómo sabemos nosotros que hay un control respecto de la actuación institucional de los fiscales? Porque entiendo que para este tipo de medidas no tiene atribuciones el fiscal nacional. Entonces, ¿ustedes consideran que sería razonable que, así como se va a cambiar el procedimiento de asignación de jueces, yo tengo profundas diferencias con la propuesta del Ejecutivo, pero creo que es una oportunidad para discutir una reforma más de fondo, si creen también que hay que hacer algo parecido en materia del Ministerio Público? Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Díaz. Diputado Castro. Presidenta, solo porque se me olvidó acotar lo siguiente: el instructivo fiscal del año 2014 de la Fiscalía Nacional a las Fiscalías Regionales sobre casos de corrupción les otorga 2 momentos para actuar: al cierre, vía querella y capítulo, o durante la investigación en acciones cautelares. Si hay una querella y capítulo, que fue lo que insinuó el fiscal Moya en su momento cuando partió esto, ¿ante qué corte la presentaría? Dado que la propia de Rancagua está interdicta desde este punto de vista. ¿Y cuál es el proceso que usted va a seguir? Porque esto partió con un ímpetu determinado y después se notó una suerte de desaceleración en lo que es
la acción del Ministerio Público respecto de las causas que ya estaban enunciadas sobre la red más amplia, no solo los 3 jueces, y otros que estaban involucrados. Entonces, la pregunta es esa, ¿cuál es el instrumento que van a usar ustedes de acuerdo a los sistemas de persecución del delito de corrupción dentro de la Fiscalía para este efecto? Fiscal diputado Soto. Sí, gracias, Presidenta. Sí, quería, don Héctor, simplemente complementar un poco mi pregunta anterior, siendo un poquito más concreto y más claro. Ya, yo creo que en este caso, ¿verdad?, en el contexto de este caso que involucra a la Fiscalía Regional de O'Higgins y a varios fiscales, ¿verdad?, y donde se han visto involucrados diversos personajes políticos, ¿verdad?, de uno y otro lado, por diversas causas, por diversas vinculaciones, pareciera ser, y esta es una impresión que me gustaría que usted me ayude a dilucidar, que acá lo que hay efectivamente es una pugna de poder político donde una institucionalidad como el Ministerio Público, ¿verdad?, se vio en el medio de esto, ¿ya? Y que finalmente lo que está ocurriendo hoy día es que el Ministerio Público se ha visto institucionalmente afectado, ¿verdad?, porque efectivamente estaba con algunos vínculos que lo dejaron en medio de esta trama. Entonces, me gustaría un poco que se refirieran respecto a eso. ¿Cuál es efectivamente el vínculo que es permitido que fiscales regionales, juntos, lo que sea, tengan con el mundo político? ¿Cuál es el límite de lo razonable? ¿Cuáles reuniones sí están permitidas, cuáles no? ¿Cuál es jurídica, legal, éticamente viable que se mantengan, por ejemplo, mensajes de texto, llamados telefónicos de confianza, ¿verdad?, con personas del mundo político y los fiscales respecto a causas que están viéndose, que están pendientes? ¿Cómo ponemos efectivamente una muralla ahí, una muralla china que permita que efectivamente eso no nos siga afectando? Gracias, Presidente. Diputado Barros. Gracias, Presidenta. Saludar a los invitados y preguntar qué opinión tiene el Ministerio Público respecto de la participación de los fiscales, del fiscal regional, tanto como del fiscal adjunto Moya, en diversos programas de televisión. ¿Cuál es la opinión que tiene el Ministerio Público sobre particularmente esa participación? ¿Qué concluyen ustedes? ¿Cuáles son las implicancias que tiene aquello? Porque es algo aparentemente hiper irregular, desde la perspectiva de la gente involucrada en los casos, probablemente, que haya 2 fiscales que ventilen causas. Algo planteó también el diputado Chalper de muy buena manera, a mi entender, pero me gustaría saber una opinión concreta al respecto. Gracias. Gracias, diputado Barros. Bueno, fiscal, anotó todo, parece, ¿no? ¿Sí? Le ofrecemos la palabra. Perdón. Sí, voy a comenzar por lo que nos planteó el diputado Díaz. Básicamente, respecto al tema de los medios de comunicación, y respecto también se relaciona con lo que nos indicó el diputado señor Castro, en que la impresión es que esto partió con mucha fuerza y que ahora no tiene la misma fuerza. Y esto se vincula con otra pregunta que nos hicieron por acá, sobre si es pertinente o no que los fiscales estén en los medios de comunicación. El fiscal nacional dictó un instructivo en diciembre del año 2017, donde regula la actuación comunicacional de los fiscales del Ministerio Público. La verdad es que en el caso mío, y se vincula básicamente en el trabajo en esta investigación, y por eso puede existir la falsa apreciación de que esta causa como que ya no tiene la misma fuerza de antes, lo único que yo he hecho es situar las cosas en el contexto que corresponde desde el punto de vista jurídico, como señalaba el diputado Díaz, porque los fiscales deben hablar en audiencia. Esa es la apreciación comunicacional mía y esa es la política comunicacional que yo tengo actualmente en la Fiscalía Sur. Si ustedes ven los medios de comunicación, probablemente yo llevo un mes y tanto, no me han visto jamás en una entrevista en los medios de comunicación. Y todas las entrevistas que se han dado en virtud de esta investigación a la salida de las audiencias, que es lo que corresponde, se ha hecho a través de una vocería. Y la vocera, en este caso, en el caso nuestro, es la jefa de asesoría jurídica que yo la designé para estos efectos. ¿Y por qué? Porque mi decisión en este caso es que los fiscales estén lo
lo menos posible en los medios de comunicación, porque también los expone a él, pero también expone el éxito de las investigaciones. Por lo tanto, la discusión en este tipo de materia siempre tiene que darse en una audiencia ante un juez de garantía con la defensa que le pueda refutar, y los medios de comunicación, como yo siempre indico, pueden asistir a las audiencias que son públicas y por lo tanto sacar la noticia desde ahí. En particular, y por eso yo también planteaba al inicio de esta sesión que nosotros no podemos entregar información detallada de esta investigación por la reserva, pero además porque sería incoherente con la decisión comunicacional que he adoptado desde que asumí en este cargo. Desde ese momento no hemos visto ninguna discusión pública en los medios de comunicación de la investigación. En cuanto a lo que plantea también el diputado Díaz, referido a la facultad del fiscal nacional en esta pérdida de poder, la Fiscalía Nacional, y con eso voy a contestar varias preguntas que se me han hecho. El fiscal nacional ha hecho una serie de propuestas en orden a mejorar esta y lo ha estado planteando y se ha estado conversando con los fiscales regionales y va a ser objeto del consejo que va a haber este 21 y 22, donde lo que se busca es mejorar lo que es las facultades disciplinarias, en este caso el fiscal nacional. Y ahí van a haber algunas propuestas, entre ellas que efectivamente sea un órgano distinto o externo el que se aboque a las investigaciones administrativas, porque la verdad que incluso desde el punto de vista interno también es conflictivo, porque al final el fiscal regional y los fiscales adjuntos, que son los que realizan la investigación referente a los otros miembros que cometen alguna infracción en el ámbito administrativo, es bastante compleja y la verdad que incluso trae muchos problemas de clima laboral, trae muchas externalidades que podrían evitarse estando a cargo de una institución externa. Ahora, desde el punto de vista netamente penal, la verdad que la función es exclusiva y excluyente del Ministerio Público en la investigación de los delitos, por lo tanto, en ese sentido, los delitos que cometan los fiscales en ejercicio de sus funciones tienen que ser conocidos, obviamente, por el Ministerio Público, y ahí se va a buscar también una dinámica que sea menos compleja. Ahora, también referido a estas investigaciones, que son las que por lo general resaltan mucho ante la opinión pública, el fiscal nacional también está haciendo algunas propuestas en orden a que las decisiones que se tomen en estas investigaciones no se personalicen en un solo fiscal, como ha ocurrido en el último tiempo, sino que sean decisiones que se tomen, ojalá, por una comisión, donde la propuesta sería que sean 3 fiscales regionales los que tomen decisiones en conjunto, o por mayoría en este caso, referente a una investigación como esta. Ahora, en lo que dice en relación con las conversaciones telefónicas, la verdad, diputado, que intervenir un teléfono, al menos yo, que he trabajado siempre en el área con mucha intervención telefónica, nunca he visto la posibilidad en que no se pueda intervenir por el medio legal, que es a través de las compañías telefónicas, y por lo tanto, porque no hay tecnología, al menos que yo conozca, que nos permita intervenir un teléfono sin una orden judicial. Hay un sistema súper controlado, que está controlado por la Fiscalía Nacional a través de un programa informático, con las compañías de teléfono del área legal, y por lo tanto es imposible. Ahora, si es que se ingresan otros teléfonos por esa vía, la verdad que lo desconozco. En mi caso, al menos, yo reviso cada una de las justificaciones de los teléfonos, y esa es la obligación que tienen los fiscales, y los jueces también tienen la obligación de verificar que se derrumbe la presunción de inocencia. Así que no he conocido ningún caso que haya habido alguna intervención que no sea una intervención conforme a lo que establece la ley. Ahora, la última pregunta en torno a esta pugna que ha habido, que el Ministerio Público ha quedado, de acuerdo a lo que nos planteaba el diputado, en medio, digamos, de esta trama. La verdad es que es difícil contestar esa pregunta. Nosotros somos un organismo más bien técnico y no vinculado con el mundo político. Por eso es difícil de repente contestar las preguntas que ustedes me hacen, porque la pregunta mía es una cuestión básicamente técnica y jurídica. Por lo tanto, puede ser un factor relevante, pero contesto de inmediato alguna serie de otras preguntas que se hicieron referentes a esta reunión del fiscal nacional con el senador señor Letelier. Respecto a eso, el fiscal nacional dejó registrada en su agenda pública esta entrevista y en torno a eso ya nos informó que para seguir mejorando, a pesar de que no está obligado a hacerlo, en lo sucesivo se va a dejar también registro de cuál fue el contenido de la reunión que se realizó en este caso, o que se van a realizar con los parlamentarios en el evento que se vuelva a solicitar una entrevista como esa. Que si bien no está establecido en la ley, él lo va a mejorar por un tema de transparencia en ese sentido, que ha sido lo que nos ha informado, al menos en las reuniones que yo he estado con él.
En respecto a lo que nos señala el diputado señor Castro en cuanto a la querella de capítulo, claro, es posible solicitarla en cualquier momento. El tema es que nosotros, por estrategia procesal, en ese sentido lo que hemos planteado es primero investigar a cabalidad los hechos y la vamos a solicitar una vez que tengamos claro cuáles son los hechos que le vamos a imputar a los ministros que resulten formalizados, adicionales al que ya está, que a propósito vamos a agregar nuevos hechos respecto a él, como se anunció en una audiencia pública. Ahí, cuando tengamos claridad respecto a todos los hechos y precisión, la calificación jurídica correspondiente, se va a pedir se va a presentar la querella de capítulo, se va a pedir en este caso el desafuero. Y eso se tiene que hacer ante la Corte de Apelaciones respectiva. Ahora, la integración de esas cortes, el Poder Judicial tiene los mecanismos para efectos de asegurarla. De hecho, tengo entendido que ahora hay ministros suplentes que están trasladados desde Santiago incluso a la Corte, y nosotros no hemos tenido reporte en la actualidad de ningún problema en cuanto al funcionamiento en ese sentido. Y haciéndonos cargo respecto a lo que usted nos planteaba, diputada, señora presidenta, referente al funcionamiento de la Fiscalía de Rancagua, nosotros hemos asistido en 2 ocasiones en la Fiscalía. La verdad que los fiscales están funcionando y haciendo su trabajo. Obviamente que estos problemas que han habido tensionan un poco las relaciones al interior de la Fiscalía, pero eso no significa que los fiscales no estén abocados al conocimiento de sus causas. El fiscal nacional ha mandado a las unidades de recursos humanos, la Contraloría Interna se apersonó en la Fiscalía Regional, hizo auditoría de todos los procesos, incluso en lo que dice relación con la evidencia que está en las salas de custodia. Y referente a eso también, incluso él también se ha personado, el fiscal nacional, en la Fiscalía Regional para darle tranquilidad a los funcionarios y darle información referente a las medidas que se están adoptando. Y referente a las cadenas de custodia, yo personalmente mandé un oficio a propósito de las evidencias que fueron encontradas en la casa del fiscal Moya, solicitando que se pudiera hacer una investigación administrativa, la que se está realizando actualmente y que tiene el fiscal Moya incluso suspendido sus funciones. Esa es la suspensión, es por la solicitud que yo hice referente a que se clarificara la situación, por qué las evidencias estaban en su domicilio. Al menos en lo personal, yo recibí un correo en su momento cuando se incautaron esas evidencias respecto de él, y que la razón que me planteó en ese momento era que las evidencias estaban ahí para ser trasladadas por él a la Fiscalía Sur. Desconozco desde cuándo estaban ahí en su domicilio, pero sí aclararle que tenemos reglamentos sobre cadena, mantención de evidencia y cadena de evidencia, y las evidencias tienen que estar en las salas de custodia correspondientes, con los registros en las cadenas de custodia correspondientes, tanto del ingreso como la salida de la evidencia, y no deberían estar, en este caso, en un domicilio particular. Y por eso es que hay una investigación administrativa tendiente a esclarecer eso. Pero usted estaba en conocimiento de lo que llegó a la Seremía de Justicia en relación a esta denuncia que se iban a eliminar estas grabaciones. ¿Cuál será la? No, sí. Deben ser la de la que dio origen a la causa. Sí. No, es que esa es una información distinta. Lo que pasa es que el inicio de la causa de los ministros de Rancagua hizo relación con una causa de tráfico de drogas referido a un médico que daba esto. Entonces, lo que se planteó en su momento por la defensa, en una de las audiencias que incluso yo todavía no había asumido la investigación, era que las escuchas telefónicas que estaban en esa investigación y que vinculaban, en este caso, esa causa de tráfico al médico con los distintos ministros de la Corte que aparecían como imputados, se había ordenado por parte del juez de garantía la destrucción. Bueno, nosotros apenas tomamos la investigación, lo primero que hicimos fue poder clarificar este punto, y la verdad que esa información no es correcta. En una audiencia se dictaminó por parte del juez de garantía la destrucción de las escuchas telefónicas, pero hay una segunda audiencia donde se deja a salvo aquellas investigaciones conforme al artículo 223 del Código Procesal Penal, las escuchas telefónicas que dicen relación con la comisión de otros delitos, donde está esta situación de Rancagua. Por lo tanto, nosotros ya están las transcripciones, pero también ya pedimos las escuchas telefónicas de Rancagua y también las tenemos. Por lo tanto, eso está a salvo y no hay ningún inconveniente con esa evidencia. Eso se discutió en una audiencia y lo planteó la defensa del ministro, señor Elgueta.
Voy a ir de abajo hacia arriba. Ahora, el límite entre las relaciones entre el Ministerio Público y el mundo político, Ministerio Público y Judicial, necesidad de básicamente, ¿por qué se producen muchas veces estas interacciones? No se producen por causas particulares. Muchas veces las solicitudes que hacen los parlamentarios de audiencia tienen que ver con el tema de la seguridad. A mí me ha tocado, yo estuve 2 años de fiscal jefe antes de llegar a este cargo en Puente Alto, donde tenía Puente Alto, San José de Maipo y Pirque, y la verdad que siempre hay llamados a la autoridad, tanto el alcalde, porque tienen problemas particulares referentes a delito. Puente Alto es una de las comunas que tiene bastante homicidio en la actualidad, situada en los primeros lugares. Entonces siempre hay llamadas a la autoridad y siempre hay requerimientos en el tema de mejorar la persecución penal en ese entorno, pero también hay demanda de algunos parlamentarios en orden a que el Ministerio Público también pueda participar en algunos cabildos ciudadanos que se llaman o trabajo comunitario. A mí me ha tocado participar en trabajo con el senador Montes, por ejemplo, también con la gobernación, cuando me han pedido asistir incluso fin de semana, donde se juntan con alguna junta de vecinos o comunidad, que son las más amagadas por el tema del delito, y donde se produce necesariamente una relación de tener que explicarle a la comunidad cómo funciona el proceso penal, qué estamos haciendo para la persecución penal, están presentes las policías. Yo lo que veo que hay una necesidad por parte también del mundo parlamentario de plantear ese problema. Ahora, si eso es una relación irregular o no irregular, yo creo que cada uno está actuando dentro de las funciones que le corresponden conforme a la ley. Distinto sería si lo que me están pidiendo es que tome una decisión determinada respecto a un caso particular, lo que nunca, al menos tengo entendido que ha ocurrido, al menos en mi caso o que yo conozca. Referente a si existe alguna traba o alguna complicación referido a investigaciones que se puedan estar realizando en la región de O'Higgins con el Poder Judicial o con la Corte, la verdad es que no. Nosotros llevamos con esa investigación desde que fui asignado y jamás he tenido ningún inconveniente, y ha habido mucha incluso disposición por parte del Poder Judicial a colaborar con esta investigación. Y haciéndome cargo de la primera pregunta, me parece, del diputado señor Castro, del sumario administrativo, la verdad es que nosotros pedimos copia de ese sumario administrativo, lo tenemos. ¿Y por qué? Respecto a esto les quiero explicar que el mundo penal funciona en una esfera distinta al mundo administrativo. Por lo tanto, para nosotros ese sumario administrativo tiene información que nos pudiera eventualmente servir para poder realizar alguna diligencia que nosotros no tengamos a la vista en la arista penal. Y puede que varias infracciones no sean penales, sino que sean sancionables por la vía administrativa porque no tienen la entidad necesaria para constituir delito. Por ello es que estamos coordinados en lo que pasa en la investigación administrativa con lo que pasa en la investigación penal. De hecho, más, les quiero clarificar, por ejemplo, que en la arista administrativa los investigados tienen derechos o no tienen derechos que sí tienen en la arista penal. Por ejemplo, en la arista penal o en la causa penal ellos tienen derecho a guardar silencio y a no declarar. A modo ejemplar. Y las declaraciones que están tomadas en la investigación administrativa, yo no las puedo utilizar porque no tienen las advertencias que establece el Código Procesal Penal en cuanto a los derechos que tienen los imputados a guardar silencio y otras garantías más. Por ello es que esas diligencias yo las tengo que volver a repasar o volver a realizar en la investigación penal. Pero sí estamos coordinados, estamos en conocimiento de esa investigación administrativa y es la información que parece que está en los medios o que conocen, tengo entendido, leí unas actas de acá que alguien tenía esa, digamos, la investigación administrativa acá. Nosotros al menos tampoco... No, perdón, sigue. Eso, ahora, Sí, no, pero nosotros también pedimos la copia a la causa penal y la tenemos adjunta para efectos de poder también sacar algunas diligencias de ahí que nos puedan servir a nosotros. En cuanto, a las especies que le fueron incautadas al fiscal Moya y al ente espía, esos son temas
del área del mundo, digamos, personal o de su vida personal, toda vez que nosotros no son elementos que utilicemos en una investigación o como implementos entregados por la Fiscalía o que la Fiscalía los tenga. Yo la verdad es que nunca lo había visto y parece bastante novedoso, pero ahí tiene que ver básicamente más con grabaciones de conversaciones personales, me imagino, o privadas, no lo sé, no tengo claro tampoco, ni tengo antecedentes que se haya encontrado alguna grabación o algo sobre el particular. Por lo tanto, es difícil hacerse cargo de esa situación. En el caso de los nombramientos de fiscales, como también nos planteó el diputado Díaz, el fiscal nacional tiene unas propuestas, aparte de las otras propuestas que se han estado realizando, y la idea ahí es buscar la forma más objetiva y más eficiente en cuanto a los nombramientos. Sí existe disposición, según lo que tengo entendido de parte del fiscal nacional, a abrirse a buscar una alternativa en cuanto a los fiscales regionales. En el caso de los fiscales adjuntos es una situación distinta, porque los fiscales adjuntos ingresan por un sistema bastante objetivo y que son pruebas de conocimiento, en primer lugar, que son bastante complejas, donde es muy bajo el porcentaje de personas que pasan incluso esos exámenes. En segundo lugar, hay entrevistas personales, hay derivación también para efectos de informes psicológicos, hay un proceso bastante objetivo. Y la verdad es que ahí, en ese nombramiento, también los fiscales regionales tienen que tener y tienen una participación bastante activa, porque lo que se busca también es un determinado perfil de investigador, no solo ser técnicamente bueno, sino que además que tenga, en este caso, la herramienta de incluso de manejo de equipo, habilidades blandas, una serie de otros factores que son los que se tienen que considerar, y el conocimiento que se tiene por parte de los fiscales regionales de la Fiscalía y de los perfiles que se buscan es bastante relevante, y en ese sentido la idea es, y tengo entendido que el consenso es mantener la forma de gestación de los fiscales adjuntos en la misma lógica que tiene actualmente. Eso es básicamente, no sé si hay alguna pregunta en particular que no haya contestado o que se me haya quedado. Tratemos de ser bien precisos en las preguntas, dado que está la presidenta del Consejo de Defensa del Estado. Sí. Así se hace mucho más largo, fiscal. Ya tenemos esa experiencia. Diputado Sacor. Muchas gracias, presidenta. Sí, solo una aclaración. Me responde la pregunta del señor fiscal de cómo es el vínculo, cómo es la relación entre el Ministerio Público de la región de O'Higgins con los tribunales y la Corte. Yo entiendo que usted me responde en base a su experiencia particular, o sea, desde lo que usted lleva a cargo de esto, y ha sido muy buena. Pero nos enteramos todos, finalmente, a través de los medios de comunicación, de que habían ciertas tensiones, sobre todo con ciertos ministros de la Corte. Entonces, cuando yo le pregunto si había algún cierto de trabas o algún cierto de vallas que se ponían desde la Corte o desde los tribunales hacia el Ministerio Público, me refiero particularmente al periodo donde se produce esta crisis, finalmente, no particularmente sobre aunque nos sirve mucho que usted nos aclare que bajo su investigación no había problema, pero yo iba al punto cuando se producía estos temas que se están investigando. Si me gustaría, si nos puede responder en particular sobre eso. Gracias, Presidenta. Muy bien, diputado Barros. Gracias, Presidenta. No, muy cortito. Básicamente en lo que dice relación con la posibilidad de audiencias entre el mundo político y los fiscales. A raíz, ¿no es cierto?, de la participación de un señor senador, se ve súper mal el hecho de que, llegado el momento de que se establece una causa, ¿no es cierto?, que ha causado alarma nacional, el que se vean parlamentarios involucrados en reuniones privadas. Más allá de que puedan estar protegidas, no sé, por la ley del lobby, porque quienes participan pueden poner lo que quieren respecto de qué se trató en esa reunión. Entonces, me gustaría precisar si, como parte de las conclusiones de esta comisión, ustedes nos pudieran aportar cuál debería ser el estatus, porque yo entiendo que muchas veces hay parlamentarios que plantean inquietudes respecto, me decía mi buen amigo aquí de Valdivia, de causas de abigeato, por ejemplo, que son causas que en el mundo rural provocan alarma y que uno quiere saber qué es lo que pasa, etcétera. Pero ¿cuál debiese ser el estatus? ¿En qué instancia? ¿Cómo debiese registrarse? Si hubiese posibilidad de que los parlamentarios o el parlamentario se reúnen de manera privada o debería ser
un momento, ¿no es cierto?, con más integrantes o que fueran registrados tanto en audio o eventualmente incluso filmados, para efectos de salir de cualquier suspicacia que llegado el momento en que se produce, ¿no es cierto?, un reventón que provoca alarma pública. Y probablemente apunto a esto porque muy probablemente parte de las conclusiones de esta comisión debiese ser en virtud de cómo establecemos un protocolo preciso, riguroso respecto del momento, o incluso pudiese ser que la conclusión incluso de ustedes sea que en realidad no tengamos ninguna vinculación y que sea algo muy excepcional, o que uno pudiese de alguna manera expresar un comentario de inquietud respecto a un tema determinado por escrito. Muy bien. Gracias. Otra vez solo por oficio. Diputado Charper, última palabra. Muy breve. No espera la próxima invitada. Muy breve y muy concreto. Cuando yo lo escucho decir por su intermedio, Presidenta, que esta es la política suya, yo entiendo que usted puede tener una política muy exigente, pero la pregunta es, ¿cómo puede ser que haya un protocolo entre el Ministerio Público para las apariciones en prensa, que algo así usted le entendí, y sin embargo, digamos, se hacen igual? Pues, a ver, yo no conozco peor ley que la que no se cumple. ¿Y para qué decir los protocolos internos? Pues, entonces, yo entiendo algo que dijo por su intermedio el diputado Díaz, que me parece interesante, que quizás esta especie como de supervigilancia, por decirlo así, administrativa y al mismo tiempo penal, lo complica todo, pero yo creo que una de las conclusiones que tenemos que sacar acá es cómo resguardamos mejor los derechos de las distintas partes y también el funcionamiento por parte de la Fiscalía. Entonces, que usted me diga que es una opción suya, pero que no es de otro, da la sensación de que usted es más riguroso que el resto, pero está bien, porque es lo que esperamos, que el Ministerio Público en general se comporte de acuerdo a sus protocolos internos. Y lo otro, yo, Presidenta, la verdad que a riesgo de ser majadero, todo lo que usted, esta invitación a los cabildos ciudadanos, no sé, existe en correo electrónico, si alguien es más a la antigua podrá hacer por carta, pero la verdad de las cosas, no hay justificación para que eso se haga en una reunión privada. Entonces, yo la verdad es que me he cabeceado mucho de cuáles son las distintas interacciones que se pueden tener, y todas se pueden hacer por medios públicos, porque creo que esto al final lo que hace es resguardar a ambos poderes, porque yo soy re poco partidario de la cultura de la sospecha que se ha instalado en Chile, pero evidentemente en este caso parece que cedemos en valor de otros principios. Gracias, Presidenta. Gracias. Fiscal, expresemos la palabra. Sí. Bien. La relación de la Corte con la Fiscalía en la etapa de investigación, la verdad es que yo solo me puedo hacer cargo de lo que encontré al momento en que asumí, y era una carpeta investigativa con una serie de diligencias que estaban despachadas en ella y que incluso estaba formalizada. Es difícil percatarse ahí de que hubiese alguna tensión, porque todos los requerimientos que se han hecho se han cumplido por parte del Poder Judicial, pero además de eso, en las conversaciones que hemos tenido ya con miembros del Poder Judicial que van a tener que venir a declarar como relatores, como administradores de tribunal, funcionarios de tribunal, había una muy buena disposición y una muy buena recepción de las citaciones que hemos hecho. Por lo tanto, ahora estamos entrando nosotros justamente en tomar todas esas declaraciones y hacer todas esas diligencias. Pero no hemos tenido ninguna resistencia. La verdad que ha sido bien armónico en ese sentido. Ahora, en lo que dice relación con las audiencias, el estatus sobre la relación entre la política y el Ministerio Público, estas reuniones que se llama privada, yo la verdad es que no conozco tanto más de lo que ustedes posiblemente conozcan, pero en estas reuniones no son reuniones privadas en cuanto a que se junta el fiscal nacional o, en el caso mío, que yo me pudiera juntar solo con un parlamentario. Estas reuniones siempre hay presente está el jefe de gabinete, generalmente está la gente de asesoría jurídica, y lo que puedo decir referente a eso es que no es una audiencia privada, sino que es una audiencia que está registrada, es una audiencia, por lo tanto, pública, y la expresión privada, la verdad es que yo creo que no es la adecuada, y no es la adecuada porque si no se hubiese registrado por parte del fiscal nacional esa audiencia. Ahora, las mejoras que se están implementando es la mejora que yo he planteado en términos de que además el fiscal nacional, a pesar de que no está obligado por ley a hacerlo, va a registrar el contenido o el motivo de esas reuniones que se puedan sostener. Y ese va a ser el protocolo, como planteaba el diputado Barros, si es que no me equivoco, ese va a ser el protocolo que se está siguiendo por parte de la Fiscalía Nacional.
Yo veo difícil que de repente se pueda cerrar absolutamente la posibilidad de mantener algún tipo de reunión o relaciones con el Ministerio Público, porque ustedes son los que representan en este caso a sus electores y siempre van a tener probablemente alguna inquietud de carácter general. Lo que yo creo que está prohibido son las referidas a algunas investigaciones en curso o en un caso en particular. Ahí existe una situación distinta y por eso es que lo que se está pidiendo también es el motivo de las audiencias cada vez que se está solicitando. Y en cuanto a la política comunicacional, solo señalar que no es una política solamente mía, sino que está en un reglamento que tiene el fiscal nacional dictado para estos efectos. Ahora, esto lo vinculo con lo que planteó el diputado señor Díaz en algún momento, es que el fiscal nacional no tiene, en este caso, facultad de poder disponer un sumario administrativo en contra del fiscal que no cumple, en este caso, la política, es facultad del fiscal regional. El fiscal nacional solo puede dar instrucciones generales, los fiscales regionales instrucciones particulares. Por lo tanto, el problema que se produce ahí es que, a pesar de que no se cumpla su instructivo, el fiscal nacional no puede disponerle al fiscal adjunto una medida disciplinaria o que se le abra una investigación. Pasa por el fiscal regional. Entonces, ahí hay un problema que obviamente va a tener que solucionarse con las propuestas que se están haciendo de modificaciones legales. Muchísimas gracias, fiscal Barros, y agradecer también a don Cristian Toledo, ¿no es cierto?, que lo haya acompañado hoy día, ¿no es cierto?, para responder a las preguntas de los diputados y las diputadas. Muchas gracias y esperamos que le vaya muy bien. Muchas gracias. Y lo único que queremos es que sea lo antes posible también, ¿cierto? Sí. Lo antes posible. Sí, necesitamos ojalá resolver esto lo antes posible. Yo señalarle solo que tengo un equipo dedicado exclusivamente a trabajar esta causa, donde estoy yo, y somos 3 fiscales, tengo 3 fiscales jefes incluso, más yo en el equipo, más la asesoría jurídica, donde la idea es terminar lo antes posible esta investigación. Es una investigación compleja, pero ahí también estamos muy bien coordinados con el Consejo de Defensa del Estado en el trabajo que se está haciendo. Así que no aparece mucho en la prensa, pero la idea mía es que aparezca, que tengamos resultados en primer lugar y que aparezca donde tienen que aparecer estas cosas, que son en la audiencia que se hagan el efecto. Muy bien, muchísimas gracias. 2 minutos para despedirlo. ¿Sí? Diputados, muy bien. Primero quiero agradecerle, Presidenta, su disposición, porque usted estaba primero, ¿no es cierto?, en la exposición, las dificultades que tenían de tiempo los fiscales. Por eso le hemos solicitado, ¿no es cierto?, que usted pueda intervenir en la segunda etapa de la comisión. Le ofrecemos la palabra, Presidenta, ¿no es cierto?, para que usted pueda dirigirse a los diputados y diputadas y posteriormente vendrán las preguntas, ¿no? Nada que agradecer. Al contrario, la mayor disposición y por su intermedio, señora Presidenta, quiero referirme también en relación con los demás honorables parlamentarios al tema y lamentablemente es bien poco lo que yo los voy a poder ayudar porque tal como manifestó el fiscal regional a cargo de esta investigación, la investigación aún es reservada, de manera que, no obstante que nosotros somos querellantes en la causa en contra del ministro Elgueta, por el tema de la prevaricación, que está referida a ver, en el caso nuestro, nosotros planteamos un delito, pero anunciamos otros eventuales futuros susceptibles de imputarse en la medida que la investigación avance. El delito que nosotros imputamos es el de prevaricación por haber fallado en causa civil o penal, sin haber manifestado su inhabilidad en razón de la cercanía con alguna de las personas que estaban involucradas, sean abogados o parte en las causas. También nosotros en nuestra querella invocamos una serie de otros antecedentes, como lo que se han mencionado anteriormente acá, por ejemplo, relaciones con abogados
que litigaban ante la Corte y también en relación con participación en otro tipo de causas en las que eventualmente se habrían proporcionado antecedentes que eran reservados, que no debieron haberse proporcionado. En fin, también nosotros invocamos una serie de depósitos en cuentas corrientes que nos llamaron la atención. De manera que están abiertas muchas otras variantes en cuanto a eventuales tipificaciones de delito. También tenemos nosotros antecedentes en relación con el ministro Vázquez, que se ha mencionado acá un eventual nombramiento ilegal que recayó sobre una hija suya. La verdad que en ese caso aún no somos querellantes porque estamos en una etapa de estudio de los antecedentes. Nosotros tenemos duda de que exista un eventual nombramiento legal porque su hija reunía todos los requisitos legales para ser nombrada y además fue nombrada en muchas ocasiones por otros ministros, de manera que fue una situación bastante excepcional. Pero la tenemos igualmente en estudio. En general, podría decir que esta investigación, la verdad que al cambiar de mano y venirse además a Santiago, sufrió un cambio bastante importante y en ese sentido, si bien el fiscal regional no quiso decirlo, pero yo lo puedo decir, él recibió unas carpetas muy desordenadas y por lo tanto ha tenido que dedicarse a estudiar los antecedentes y partir prácticamente desde cero, igual que nosotros. Porque nosotros con antelación al traslado de la causa a Santiago tampoco teníamos acceso a los antecedentes y yo tuve que viajar a Rancagua a exigir que se nos entregaran porque no nos habían proporcionado, el fiscal Moya no nos había proporcionado los antecedentes de su investigación. Yo más bien pretendo quedar a disposición de ustedes por si tienen preguntas que formular, porque como dije, les hice un resumen muy general. El resto de la investigación, exacto, la investigación como es reservada por parte del Ministerio Público, yo solamente puedo referirme a lo que yo firmé en la querella. Diputado Díaz. Gracias, Presidenta. Sí, yo recuerdo incluso un hecho de prensa, porque fue una visita de la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado a Rancagua en la que declaró públicamente que la Fiscalía no le estaba dando acceso a las carpetas y al día siguiente, entiendo, se modificó dicha situación. Como la información reservada, no sé si va a poder aportar mucho sobre el contenido mismo. Yo quiero hacer otra pregunta. Si esta situación, carpetas desordenadas, negativa a permitir el acceso del Consejo de Defensa del Estado a las carpetas, ¿es una constante o este es un hecho singular? Si tienen conciencia de otras situaciones de este tipo, no sé cómo preguntarle esto al Consejo, ¿no sospechan? Porque si tuvieran sospechas no tendrían que actuar, entonces de que puede estar ocurriendo algo parecido en otras cortes de apelaciones del país o en otras fiscalías regionales. Eso, Presidenta. Diputado Castro. Sí, gracias, Presidenta. Por su intermedio, preguntarle a la Presidenta del Consejo si en la relación que ella ha tenido con distintas fiscalías a lo largo del país, era un hecho habitual que la reserva de las carpetas tuviera tal grado de privacidad o autonomía que llevara a esta visita que usted tuvo que efectuar en este caso, que fue bastante emblemática y anticipatoria de lo que sucedió después, en el sentido de preguntarle si notaba o observó grados de autonomización más allá de lo propio y natural de la reserva de un Ministerio Público que investiga hechos delicados, en este caso sobre otro poder del Estado, y en particular si no había o existían visos de luchas personales o rencillas entre ambos poderes, porque yo quiero recordar de que en un momento, dentro de las voces que surgieron públicamente y fueron profusas, se habló de solicitudes de contratación, de uno de los jueces involucrados que fueron denegadas por la Fiscalía. Ese mismo juez, en una larga entrevista en un diario nacional, dijo que el fiscal Arias estaba desagradecido de él, porque él lo había ayudado a nombrar por órdenes de otros, supremos probablemente. O sea, habían en la cotidianidad y en lo doméstico hechos que al menos
quienes estamos en la zona, en fin, veíamos desde hace un tiempo que había una controversia que uno no sabía hasta qué alcance tenía ribetes personales, no sé si políticos derechamente, pero sí personales en cuanto a las facultades que se estaban entregando. Recuerdo, por ejemplo, que en el caso de los sacerdotes, fue reconocido posteriormente que una de las salas, integrada por los mismos jueces, denegó en un momento determinado el traslado de la causa desde otra fiscalía a la Fiscalía de O'Higgins para el caso de los sacerdotes en la sexta región. O sea, palabras y fallos iban sacando nuevas diligencias, nuevas cosas. Entonces, quiero preguntarle sobre esa materia, ¿cuál es la impresión que ella tiene de cómo se llevó hasta el momento en que cambió todo los procesos del Ministerio Público sobre los jueces en Rancagua? ¿Con la palabra, diputados? ¿No? Sí, diputado Díaz. Es que me acaban de entregar una cosa que es bien importante a propósito de la pregunta, que lo firma el fiscal Sabas Chaguán, ni siquiera el fiscal actual, que dice que el Ministerio Público formará a la brevedad posible. Esto entiendo que es el manual de... 14. Claro. A la brevedad posible, el Consejo Defensor del Estado, los antecedentes relacionados con delitos que pueden dar lugar a su intervención, pudiendo este último solicitar los antecedentes, etcétera. Incluso dice que, dado el carácter, ni siquiera tiene que tener un estándar probatorio muy elevado. O sea, el mero indicio de que pudiese haber la posibilidad de que el Consejo de Estado pueda intervenir debiese obliga al fiscal. Lo digo esto también para el Ejecutivo, porque el Ejecutivo se ha pronunciado sobre el nombramiento de los jueces, pero sobre esto todavía no dice nada. Yo sé que están pensando algo, pero parece que es tanto más urgente que con los jueces, los cambios en la Fiscalía. Me mira el doctor Meri, pero yo sé que están pensando en algo. Pero lo que tiene que ser más rápido. Estamos trabajando para ustedes. ¿Pero puedo anotar para responder al final? Ya, muy bien. Gracias. A ver, yo tengo algunas preguntas. Presidenta, usted declaró en algunos medios de comunicación que era aconsejable que la causa se llevara desde Santiago y no en Rancagua. Entonces, me gustaría saber cuáles fueron las razones, ¿no es cierto?, por las cuales usted aconsejó que esto ocurriera. Si el Consejo de Defensa del Estado puede querellarse contra los abogados involucrados en el tráfico de influencia, ¿no es cierto?, que tenían los ministros, y si ustedes ya tienen cuantificado cuántos abogados, ¿no es cierto?, de la plaza son, no queremos los nombres, pero sí a lo mejor cuantificarlo, porque nosotros tenemos un número que quizás pueda ser mucho mayor. ¿Por qué no también, ¿no es cierto?, plantear el delito de enriquecimiento ilícito? Porque si bien, ¿no es cierto?, que tenía que ver con prevaricación, etcétera, eran cosas, era obvio, pero también el tráfico, o sea, lo que tiene que ver con enriquecimiento ilícito también era algo obvio, incluso que se lo planteó a través de la investigación que hizo la Suprema. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Y qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, con los eventuales delitos también de otros ministros, como qué es lo que pasa con Vázquez, qué es lo que pasa con Albornoz? Nosotros hemos recibido una denuncia que tiene que ver con los profesores de San Fernando, que yo he ido varias veces a verla a usted con el Colegio de Profesores, de los profesores de San Fernando de la Corporación Municipal, en donde esta denuncia, ¿no es cierto?, va a ser investigada allá en Rancagua, las vamos a escuchar a los profesores, etcétera, y que precisamente va a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y en esa Corte de Apelaciones de Rancagua ve, ¿no es cierto?, en la sala donde está Elgueta y Albornoz. Lo que se plantea, y es a todas luces en la ciudad de San Fernando, es que hay un manto de protección desde o para la Corporación de San Fernando, y que ahí hay elementos políticos, ¿no es cierto?, pero también de abogados de la plaza, que son los que llevan la causa, y que posteriormente, ¿no es cierto?, están estos fallo favorable, imagínense, de desafuero sindical, en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Entonces, yo quisiera saber qué es lo que pasa en el Consejo de Defensa del Estado en Rancagua. Porque uno tiene la presunción hoy día, y quizás por todo lo que ha ocurrido, o sea, uno dice, bueno, la Corte de Apelaciones de Rancagua, la Fiscalía de Rancagua, ¿y por qué no el Consejo de Defensa de Rancagua? Déjeme decir solo francamente, porque hemos peleado para que esto se sepa que lo que está ocurriendo ya hace años.
¿ah? No son meses, son años. Y nos vemos de parte del Consejo de Defensa del Estado ahí una fuerza decidida, como uno lo ve en otros municipios del país. Y en esto, ¿no es cierto?, que ha sido la punta del iceberg con una huelga que tuvimos prácticamente 6 meses, que quizás se vuelva a repetir nuevamente. ¿Ah? Entonces, queremos saber qué es lo que pasa ahí. Yo creo que hay fundadas sospechas de que puede haber algo complejo también. ¿Mm? Eso, Presidenta. ¿Hay algún otro? ¿No? Bien. En relación con la pregunta del honorable diputado señor Díaz acerca de si son constantes estas dificultades de acceso a los antecedentes de la investigación en otros lugares, desde luego yo no tengo conocimiento, ¿ya? Para mí esto fue una situación sorpresiva. Yo me enteré prácticamente por los medios de comunicación, porque se pidió una audiencia para formalizar y nosotros no teníamos los antecedentes completos. Entonces empecé a exigirlos y no llegaban, llegaron pero parciales. Se pidieron incluso por oficio, formalmente, en 3 ocasiones, y bueno, eso motivó la reunión porque no llegaban los antecedentes, lo cual era bastante extraño. Ahora, en relación a Rancagua, a mí no me sorprendió porque ya habíamos tenido con anterioridad dificultades en la causa conocida como Cabal, pero que tenía diversas aristas, y en que también incluso yo tuve una reunión una vez con el fiscal Moya en que hizo ciertos planteamientos que después no cumplió. Por lo tanto, a mí respecto de Rancagua no me sorprendía que tuviera dificultades para acceder a la información y por eso fue necesario hacer todo lo que se hizo. Pero de otras partes del país no tengo conocimiento. Ahora, nunca, para que no quede la duda, las dificultades que tuvimos en el caso Cabal de acceder a la información en ningún caso eran indiciarias de que se estuviera cometiendo un delito de corrupción como para nosotros haber reaccionado de una manera diversa. Simplemente se juntan a veces factores como, por ejemplo, un afán de protagonismo, de no querer entregar la información para no compartir con otros el éxito de una investigación, pero no necesariamente puede ser producto de un delito. En cuanto a lo que preguntaba el honorable diputado señor Castro, en cuanto a la privacidad de la información de las carpetas, lo que sucede es que efectivamente, incluso está en nuestra ley orgánica, el Ministerio Público, o más bien los fiscales, están obligados a entregarnos la información a la mayor brevedad. De hecho, hay un instructivo interno que incluso les fija un plazo. No obstante eso, los fiscales tienen la facultad de decretar la reserva de la investigación y en ese caso no nos entregan, porque estando decretada la reserva, nosotros también somos como creyentes afectados por esa declaración de reserva. Ahora, esa declaración normalmente se decreta y tiene un plazo máximo, que en este caso, lo que no ocurrió en este caso. Y es por eso que se produjo nuestra dificultad con el fiscal a cargo, porque una de las preguntas que yo hice fue si existía o no decretada alguna reserva de los antecedentes, porque me sorprendía que no nos los entregara a todos, sino que unas piezas saltadas que no tenían hilación. Entonces, frente a eso, se me informó que no existía decretada reserva. Por lo tanto, eso fue lo que motivó la entrega inmediata a los 2 días. Porque no había reserva. Pero si se hubiese decretado la reserva, nosotros tampoco tenemos acceso durante el tiempo que rige. ¿Qué razón se le dio a No usted? hubo razón. Yo pedí la reunión con el fiscal Moya y el fiscal Arias. El fiscal Moya no estuvo presente, se excusó y el fiscal Arias de inmediato reconoció que tenía que entregarlo y que lo iba a hacer de inmediato. En definitiva, él lo entregó, el fiscal Arias, el día lunes siguiente. Perdón, Presidenta. Diputado de la Vaca. Sí, Presidenta, me cae en este momento una duda, porque el fiscal acaba de informar delante, cuando solicité respecto si es que existía reserva o no respecto al expediente, él dijo, está con reserva hoy día. Pero en ese minuto no. Actualmente, ahora sí. Ahora sí. Ah, ya, ok. Gracias. Sí. Desde luego, respecto de haber traído la investigación a Santiago, desde
desde el punto de vista del Consejo de Defensa del Estado, fue una decisión inmediata, precisamente por las dificultades que se estaban teniendo con, en este caso, el fiscal a cargo, y porque se trata, lo he dicho muchas veces, se trata de una ciudad muy pequeña en que naturalmente nuestros abogados, que son los que litigan ante la misma Corte, pueden tener relaciones de amistad o de enemistad con los ministros o con los propios fiscales y por ende, tratándose de una causa tan importante que afectaba a ministros de la Corte de Apelaciones, lo lógico era que la llevaran personas absolutamente ajenas que no tuvieran ningún vínculo con nadie de la zona. Con posterioridad a esa decisión, lo hizo también la Fiscalía Nacional en el sentido de traer la investigación y se la asignó al Fiscal Regional Sur. Ahora bien, respecto de su inquietud en torno a los abogados del Consejo de Defensa del Estado que trabajan en Rancagua, ellos me hicieron valer también causales de inhabilidad a posteriori, ¿ya? Porque la reacción fue oportuna igualmente, pero mi reacción los sorprendió porque fue demasiado rápida. Pero ellos inmediatamente también a continuación, dos abogados, la procuradora fiscal, señora Hart, y el abogado penalista, presentaron causales de inhabilidad por tener relaciones de amistad o conocimiento respecto de ministros de la Corte. Respecto de la extensión de la investigación y de la querella a otros delitos, por supuesto que está abierto, también incluido el tráfico de influencias. Lo que ocurre es que yo omití el enriquecimiento ilícito justamente porque no tenemos antecedentes suficientes como para hablar de ese delito. Sí puedo hablar de vulneración de secreto eventualmente, de prevaricación, o tráfico de influencia, pero todos esos hechos están mencionados en nuestra querella. Pero de enriquecimiento ilícito no tengo antecedentes, porque yo entiendo que, no soy penalista, pero yo entiendo que para el enriquecimiento ilícito se requiere de cifras de envergadura, ¿ya? Que no guarden ninguna relación con los ingresos normales de las personas, ingresos conocidos, legítimos. Y por ende, con la información que hasta el día de hoy nosotros tenemos, no existe esa característica, ¿ya? Son cifras todas muy menores las que se conocen. Y por eso, pero eso no significa que si aparecen mayores antecedentes también se extienda la querella a ese delito. Los otros ministros, por ahora, los ministros señores Vázquez y Albornoz, efectivamente, respecto al señor Vázquez mencioné que está en estudio la situación. Y lo mismo vale respecto del ministro Albornoz. Tenemos los antecedentes, estamos a la espera de ciertas diligencias, porque nosotros pedimos diligencia en relación con la querella presentada respecto al ministro Elgueta, también diligencias que se refieren o pretenden cubrir otras situaciones de otros ministros, de estos otros ministros, no de otros más. Me da la impresión que me queda solamente el tema de los profesores. También están incluidos, por lo menos dos. En nuestra querella, por lo menos están incluidos, están mencionados expresamente, individualizados, dos abogados de la zona que mantenían relación permanente con los ministros, relaciones, digamos, de amistad. Y que al mismo tiempo tenían causas en las que ejercían las defensas y el derecho a alegar, etcétera, etcétera. ¿Perdón? Está presentada. Está presentada. Somos parte, por ende. Y vamos a asistir a las próximas audiencias. Vamos a solicitar entonces la querella que ustedes para tenerla también. ¿Podemos? Sí. Pues Tengo serias dudas porque en un minuto fue pública en la medida que la presentamos, pero luego pasa a formar parte de la investigación que ahora es reservada. Sí, tampoco es, ¿no? Yo pensé que era pública cuando la presentan ya está. No, pero le podemos dar los datos exactos de los delitos que se han imputado. Perfecto, respecto de quién. Perfecto, para incorporarle también en sí, la por constitución. cierto. Sí, son públicos los nombres, de manera que me parece que uno es apellido... Enrique y Garrido, ¿no? Guerrero. No, pero le hacemos llegar a la Secretaría. Y el tema finalmente de los profesores, yo
no estoy en condiciones de afirmar que exista un manto de protección respecto de la corporación esta municipal. Tampoco estoy en condiciones de afirmar que esto sea algo generalizado a nivel del país. Puede que exista naturalmente en otras regiones. Ahora, los hechos naturalmente son de una gravedad extrema y ponen en jaque, a mi juicio, a diversos poderes públicos, entre ellos, naturalmente, el propio Parlamento, el Poder Judicial, el Ministerio Público, es decir, instituciones básicas para el respeto del Estado de Derecho y de la democracia. Por lo tanto, comparto en la gravedad que tienen los hechos y que afecta a distintas instituciones y precisamente todo en una misma región. Eso por lo menos podría ser inédito, ¿ya? A menos que uno sea muy ingenuo, pero la verdad es que parece inédito esta confluencia astral en una misma región. Respecto de los profesores, en lo que al Consejo de Defensa del Estado concierne, la verdad es que ha sido muy difícil avanzar, pero no por dificultades con la Corte. En esa materia nosotros no hemos tenido ninguna dificultad. Y debo recordar que nosotros solamente intervenimos en delitos que tienen connotación de corrupción, que son los delitos de funcionarios públicos y los delitos en que se afecta el patrimonio del Estado, sea económico o inmaterial. Y la verdad es que no solo en Rancagua, sino que en muchas otras regiones hemos tenido dificultades porque fundamentalmente se trata de apropiación de recursos, o desvío más bien, no quiero decir apropiación porque no me consta, pero de desvío de recursos que eran subvenciones educacionales para distintos fines específicos que se destinaron a otros fines o se sustrajeron. Y detrás de todas estas situaciones en todo el país lo que existe es un gran desorden que dificulta e impide que la Contraloría pueda hacer las auditorías, porque como no hay registro de los destinos de los recursos, es imposible hacer auditorías acabadas. Y en esa medida, para nosotros también es muy difícil perseguir los eventuales delitos respecto de personas determinadas. Ahora, uno puede tener ciertas sospechas y para esos efectos nosotros presentamos la querella y estamos esperando un peritaje que se decretó para los efectos de tratar de precisar el destino de los fondos que son bastante cuantiosos en realidad. Eso es cuanto puedo manifestar respecto al tema profesores. O sea, problemas con la Corte nosotros no hemos tenido. Yo diría que nunca, ¿ya? Y sí la dificultad de estas investigaciones que es muy, muy difícil para nosotros porque, bueno, nosotros somos todos solamente abogados, de manera que necesitamos, ni la Contraloría puede hacer las auditorías por falta de antecedentes. Nosotros lo único que podemos hacer es pedir peritaje. Solo decir que esta cosa media astral que se junta en la región, ¿ah? Para decirlo elegantemente, llevamos 2 años pidiendo el peritaje a la Fiscalía. 2 años pidiendo el peritaje a la Fiscalía. Por eso que uno dice, mire, aquí está, vuelvo a decir que son los común denominador de todos los actores. 2 años pidiendo el peritaje. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta a la presidenta del Consejo? ¿No? Bueno, agradecerle como siempre, Presidenta, su disposición y bueno, cualquier otra consulta podemos hacerlo a través de oficio. Por cierto, con la mayor disposición, insisto, no tiene por qué agradecer, no tengo ningún problema en entregar los antecedentes que en la medida que sea posible entregar. Muy bien, muchas gracias a usted y a su equipo por haberse cumplido el objeto de la sesión. A ver, ¿sí? Muy bien. Muy bien, sí. Había una pregunta que formuló el diputado señor Díaz que no quiero dejar sin responder. Estamos estudiando reformas a la Constitución y al Código Orgánico de Tribunales en materia de nombramientos judiciales, pero al mismo tiempo, simultáneamente, el Ministerio está desarrollando un trabajo para posibles reformas a los marcos legales, a la Ley Orgánica del Ministerio Público, en 2 ámbitos, en los nombramientos y en el régimen disciplinario. Todavía no puedo anticipar demasiado porque estamos a nivel de niveles internos, pero nos preocupa tanto como lo que convoca esta comisión. Pero se está trabajando. Muy bien, diputado Barros. No, solamente lo que iba a pedir es un oficio, si nos pudiese hacer llegar, no la gente del Consejo de Defensa, sino que los invitados anteriores, él habló de un protocolo. Si nos pudiesen hacer llegar desde el Ministerio Público el protocolo para efecto de tenerlo a la vista en esta comisión. Muy Gracias. Bien, vamos a solicitar el protocolo, ¿no es cierto?, que ha manifestado el diputado Barros. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.
Chao.